Nos vamos con otras cosas. Por supuesto, el tema pues más candente político es desde luego esto que se anunció el viernes pasado, una investigación en contra por un anónimo, por una denuncia anónima en contra pues de todo el, digamos, el grupo que encabeza el ministro, el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. No es cualquier cosa y yo entiendo que no hay precedente al respecto. Está con nosotros Pedro Salazar, abogado, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me gustaría muchísimo conocer tu punto de vista. Algunos dicen que es inaudito, que es una denuncia anónima, pero luego entiendo que el propio Saldívar, cuando presidió justamente la comisión la Suprema Corte, favoreció que se oyeran esas denuncias en contra de jueces. En fin, ¿tú cómo lo estás viendo? Mira, lo primero que hay que ubicar es en el momento en el que estamos, porque el hecho de que se presente una denuncia, y ahora voy a lo del anonimato, y se le dé trámite, no prejuzga sobre el resultado de la investigación. Es decir, esto es solamente, digamos, la apertura de una investigación porque hay una denuncia en la cual la autoridad encuentra indicios que merece la pena investigar. Pero esto no condiciona en ningún obviamente. La consecuencia, que ese es un dato duro. Dos, lo del anonimato en la presentación de denuncias de esta naturaleza es común y está presente en muchas instituciones, incluyendo el propio Poder Judicial Federal. Yo conozco muy bien el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro reglamento en materia de responsabilidades, haciendo eco de la ley de responsabilidades, que además es la ley supletoria para este caso, acepta las denuncias de carácter anónimo y no les da una calidad inferior a una denuncia ratificada y firmada por una persona que se acredita como tal. Es decir, las denuncias anónimas son instrumentos a los que se suele recurrir, a mí no me gustan en lo personal, pero que deben de ser tomadas en cuenta. Pero es que como, o sea, dices no me gustan, pero es que si te llega una denuncia anónima, nada más déjame decirte, muy bien documentada y frente a una autoridad como son jueces, pues es que el miedo y la capacidad que puede tener un juez es muy fuerte. Entonces, pues sí tienes que abrir la posibilidad de que la gente se trate de defender y no se exponga. Totalmente, no. El no me gustan es una opinión personal, pero eso no quiere decir que considere que son inválidas y que no tienen justificación. Entiendo por qué existen y entiendo por qué se les tiene que dar entrada. Es decir, no se puede cerrar la puerta a una serie de información, en este caso además información que involucra a un grupo muy amplio de magistrados. Ahora, dime, está presentado en plena campaña electoral y Arturo Saldívar efectivamente forma parte de un grupo, o sea, forma parte del equipo de una de las candidatas. ¿Es esto eminentemente político? Pero yo creo que no podemos quitar la variable política de este tipo de temas nunca. En el momento en el que se presentaran, hay una dimensión política, hay una resonancia política y probablemente, no lo sé, porque pues no sé quién la presentó, hay una intencionalidad política. Pero acá lo que importa es que más allá de esa dimensión, si tiene elementos. Si tiene elementos o no desde el punto de vista administrativo, es decir, que se le dé trámite conforme a derecho al interior del Poder Judicial, que se les den todas las garantías a todas las personas que ahí se mencionan y que además se haga un seguimiento exhaustivo de descarte o prueba de cada una de las acusaciones que ahí se esgrimen. Eso es lo que es importante, porque de lo que tenemos que tener nosotros una expectativa como ciudadanas y ciudadanos es de que se cumpla con el debido proceso, que se lleve a cabo un procedimiento administrativo exhaustivo, que se aclare con toda puntualidad qué es, digamos, lo que se descubre o lo que se descarta y que se llegue a una resolución jurídicamente muy bien armada. Eso es lo que tenemos que ver y probablemente lo que encontraremos, no tengo ni idea porque hay que conocer los casos, es exoneración de todas las personas ahí señaladas o probablemente responsabilidad de alguna, o sea, una u otra de los temas. Sí, o sea, y eso es lo que tiene que hacer ahora la autoridad. Ahora, esto no tiene precedentes, es decir, están señalando a a quien fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, en realidad de ser la cabeza de una organización que se dedicó a presionar a los jueces en un sentido o en el otro por razones políticas e incluso económicas.
duda no hay precedente y es un caso, la verdad, muy delicado porque más viene acompañado, como lo decías tú, de un momento y un contexto político, porque no podemos olvidar que hace apenas algunas semanas el presidente de la República, de viva voz y de manera absolutamente abierta, dijo él tener una comunicación, bueno, su gobierno, precisamente con el entonces presidente Saldívar para incidir en un sentido o en otro en decisiones de carácter judicial. Es decir, hay un contexto que le hace un eco a esta denuncia y que me parece que coloca sobre la mesa elementos que no solo lo hacen inusitado, sino que le dan, digamos, una particularidad, déjame decirlo así, una particular complejidad, ¿no? Bueno, y verosimilitud, justamente el tema de que el presidente haya dicho que le pedía, que él sí colaboraba, pues eso le da verosimilitud, literalmente, es decir, dime. O sea, ese dicho hace eco con una de las vetas más importantes de la denuncia. Ahora, Así es. o sea, te lo digo, los presidentes no solían hablarle a los ministros presidentes para pedirles cosas. Tenemos el antecedente incluso del desafuero donde se fue el ministro presidente a desayunar o a comer, ya no me acuerdo, a Los Pinos en ese momento para que hablaran del tema del desafuero. Pues, es decir, esta práctica de la relación entre presidente y ministro presidente de la Suprema Corte, ¿es exclusiva del periodo de Saldívar? No, yo creo que no, yo creo que podemos suponer, pero mira, la palabra creo que es importante. Sí. Podemos suponer que es una práctica que sucedió en otros momentos, lo cual no la convierte en una buena práctica, lo podemos suponer. Acá lo que es distinto es que el presidente de la República en funciones, de manera abierta y además con una intención de desacreditar a la actual presidenta de la Corte, señaló con todas sus letras que ellos sí lo hacían. Es decir, la diferencia, al menos está en el hecho de que esta no es un supuesto, de que no se trata de una suposición, se trata de una declaración pública, clara, contundente y reiterada, porque Mata reiteró, del presidente de la República en ese sentido. Eso es lo que también hace la diferencia. Es decir, que acá no estamos especulando, sino que acá sabemos, porque el titular del Poder Ejecutivo lo dijo, que el Ejecutivo buscaba al presidente de la Corte para incidir en decisiones jurisdiccionales que eran de su interés. Y eso sí hace una diferencia que no me parece menor. Bueno, ¿qué puede ser el desenlace de algo así? Por supuesto me dices unos exonerados, otros, pero digamos, para alguien como Saldívar, ¿qué implicación tiene? La implicación política es evidente, que es Saldívar no, o sea, pierde en este momento como pierde interés para la candidata Claudia Sheinbaum de tenerlo en el equipo. Es difícil que él sea la cabeza de un cambio del Poder Judicial, si encuentran algún tipo de elemento, etcétera. Pero bueno, esa es la parte política. Desde la parte vista de este otro fenómeno, ¿qué significaría? Bueno, hay, digamos, una serie de leyes en materia administrativa, que contemplan un conjunto de sanciones, algunas que ya no son viables, por ejemplo, la remoción del cargo, ¿no? Que pues ya no procedería, pero otras que pueden implicar, por ejemplo, suspensión temporal o una suspensión amplia para ejercer cargos públicos, eso podría suceder, y también de ese expediente de carácter administrativo, si fuera el caso, y no estoy diciendo que no sea, podrían derivarse otro tipo de investigaciones de otra naturaleza, por ejemplo, de carácter penal. Es decir, acá el asunto depende de qué es lo que en concreto se acreditara, de la fuerza probatoria con la que se demostrara y de la gravedad de la falta, si es que existe, para determinar una sanción. Insisto, pues de vaya carácter contexto, sí. Pero vaya contexto, Pedro, estamos con una propuesta apoyada por este ministro dentro del plan C de una modificación profundísima al Poder Judicial. En ese contexto y en un contexto de un enorme, digamos, enfrentamiento entre la ministra presidenta y el presidente, y hay que decirlo, el presidente es el primero que se enfrentó con ella. En fin, en ese contexto ocurre este señalamiento. Vamos a ver en qué termina, pero pues lo que sí queda claro es que hay una disputa brutal por y al interior del Poder Judicial. Ese dato, eso último que acabas de decir, Denise, que lo hemos platicado tú y yo en este espacio varias veces,
el estado de ánimo y el ambiente al interior del Poder Judicial creo que es una variable que debemos de mirar y que en alguna medida incluso puede ayudarnos a entender, a identificar, a explicar de dónde puede provenir un documento como el que se presentó. No estoy de los jueces. Sea, no, ya sé, pero que es posible, sí, ¿no? sí, o sea que hay un malestar interior clarísimo. Exacto. Y bueno, vamos a ver, sí, además para tener la información que se necesita para hacer esta denuncia, el anónimo nadie ha pensado que es un señor de la calle. Obviamente estamos pensando que se trata de alguien o que vivió esa presión o dentro del Poder Judicial. En fin, es evidente, lo digo, es una suposición verosímil la que estamos haciendo porque nadie fuera podría tener los elementos para reunir la información que fue presentada. Pues te agradezco muchísimo. Pues muchísimas gracias a ti, Denise. Muy buenas tardes. Gracias.